como tu palabra lo demanda. Tu palabra nos enseña que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Siendo obedientes a tu mandato, Señor, estamos aquí presentes. Ya nos diste el privilegio de cantarte, alabarte, honrarte, Señor. Ahora te pedimos que nos ayudes a disponer nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor, para que seamos alimentados, para que seamos transformados, para que esos caminos torcidos en nosotros, Señor, sean enderezados a la luz de tu palabra. Sé tú, Señor, usando mi vida para predicar tu palabra con denuedo, que esta palabra, Señor, haga el efecto por el cual es enviada en nuestros corazones. De la misma manera, Señor, oro para que sea tu Espíritu Santo usando la vida de cada uno de los maestros en los diferentes salones. Quita cualquier distracción que pueda estar en nuestra mente, Señor, y ayúdanos, Padre, a entender tu palabra, a recibirla y practicarla. Todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden salir los pequeñitos. Mientras salen ellos, ¿por qué no saluda a su hermano, hermana a la par? Gloria sea nuestro Dios. Abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 21. Como ya lo mencioné, hermanos, estamos ahora en la etapa final de lo que relata el Evangelio según Mateo en la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. A partir del capítulo 21 en adelante, hermanos, ahora entramos en estos acontecimientos finales. Ahora entramos a lo que se le conoce como la Semana de la Pasión. En esta última semana, hermanos, es que Jesús regresa o llega a Jerusalén, como lo aprenderemos el día de hoy. Es en esta última semana que nuestro Señor Jesucristo acusa a los escribas y fariseos por su hipocresía. Es en esta última semana que nuestro Señor Jesucristo predica el conocido sermón en el Monte de los Olivos. Es en esta última semana en la cual nuestro Señor Jesucristo es vendido por unas monedas de plata. Es en esta última semana donde nuestro Señor Jesucristo es ungido en Betania. Es en esta última semana donde nuestro Señor Jesucristo instituyó la Cena del Señor. Es en esta última semana donde nuestro Señor Jesucristo ora en Getsemaní. Es en esta última semana cuando nuestro Señor Jesucristo es arrestado y posteriormente crucificado por usted y por mí. Todo esto comienza, hermanos, con el regreso de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, como lo aprenderemos el día de hoy. Y queridos hermanos, algo que es importante para cada uno de nosotros a considerar es que toda la Biblia, hermanos, de principio a fin, apunta a los acontecimientos de los cuales aprenderemos de este punto en adelante. No veamos la palabra de Dios como 66 libros con historias por separado, individualmente. Cada uno de los libros de la Biblia, hermanos, apuntan a lo que aprenderemos de este punto en adelante. Desde Génesis 3, donde vemos la caída del hombre. En el propio verso 15 de ese capítulo 3 de Génesis dice la palabra: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Todos los acontecimientos en el Antiguo Testamento, queridos hermanos, apuntan al cumplimiento de esta profecía. Todo el Antiguo Testamento nos muestra la gran lista de profecías referente al cumplimiento de esto. De la misma manera podemos ver de una manera repetida en el Antiguo Testamento el deseo por llevar a cabo un cumplimiento por parte del hombre, el deseo de salvarse a sí mismo, pero a la vez la falta de capacidad de hacerlo y la propia necesidad de un Salvador.
Llegamos a los evangelios y ahora vemos el cumplimiento de lo que se profetizó desde Génesis. Fuera de los evangelios, en el Nuevo Testamento vemos una explicación de lo que sucedió en esta semana, de la cual ahora aprendemos. Todo esto comenzó, hermanos, con la semana en la cual nuestro Señor Jesucristo regresa a Jerusalén. Un día domingo como el día de hoy, día domingo conocido como el Domingo de Ramos. Leamos Mateo capítulo 21, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Me gustaría que viésemos los acontecimientos de esta escena, queridos hermanos, dividida en tan solamente 3 secciones, comenzando por la primera, donde vemos los preparativos antes de entrar a la ciudad. Como lo podemos ver, nuestro Señor Jesucristo, en los primeros versículos de este capítulo 21 de Mateo, ahora ya se encuentra afuera de la ciudad de Jerusalén y ya la tiene a la vista. Pero antes de que Él entre, podemos ver cómo manda a 2 de sus discípulos que le traigan un asna y un pollino. La gente, como lo vemos en los versículos más adelante, ya está a la expectativa de que el rey iba a llegar a Jerusalén. Pero como lo hemos visto de una manera repetida, hermanos, la gente sigue sin entender el reino de nuestro Señor Jesucristo. Antiguamente, las monarquías antiguas, cuando un rey llegaba a una ciudad a visitarla, llegaban en caravana, acompañado de su ejército. El rey comúnmente llegaba montando un caballo blanco con sus ropas de realeza. Muy posiblemente, hermanos, eso es lo que ahora espera los habitantes de Jerusalén, que escuchan: el rey viene a Jerusalén. Esperaban a Jesús llegar con su ejército, con su armamento, con sus carros, montado en un caballo blanco. Pero no solamente eso, sino que aparte de esa entrada triunfal que ellos esperaban de acuerdo a sus conceptos humanos, esperaban finalmente ser liberados de Roma. Para este entonces en la historia, hermanos, el pueblo judío ha sido un esclavo a cierta manera del imperio romano. Y este pueblo ahora espera al rey que, de acuerdo a su conocimiento limitado, los va a liberar de Roma. Que de acuerdo a su conocimiento limitado, este rey que ahora viene va a restaurar las cosas y de una manera u otra va a traer la misma prosperidad que se experimentó en los tiempos del rey David y el rey Salomón. Pero como lo hemos visto, queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo en más de una ocasión explicó que su reino no es de este mundo.
En Juan 18:36 dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. El reino de nuestro Señor, como lo podemos ver aquí, hermanos, no es de este mundo. Por lo tanto, su entrada para nada iba a ser de acuerdo a la expectativa de estos habitantes de Jerusalén. En vez de que Jesús entrase con su ejército moderno y con su equipo de guerra montado en un caballo blanco, con su armamento, podemos ver que Él llega montado en un burrito. Y todo esto, como lo podemos ver, comienza con la instrucción a 2 de sus discípulos para que una vez que Jesús tiene a Jerusalén a la vista, envía a 2 de sus discípulos que vayan y le traigan a ese burrito. Dice la palabra que Jesús les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Los burritos, queridos hermanos, era el modo de transporte más común en la era de nuestro Señor Jesucristo. Yo solo me pregunto, si la primera venida de nuestro Señor Jesucristo hubiese sido en el siglo XX, ¿qué hubiese pedido a sus discípulos? El método más común de transporte para nosotros es obviamente los vehículos, los carros. Posiblemente si Jesús hubiese llegado en este tiempo por primera vez, hubiese enviado a 2 de sus discípulos a que le trajesen un Toyota Corolla. Posiblemente. Pero Jesús, hermanos, da un detalle específico y presento estos detalles, hermanos, para que nosotros nos metamos a la escena de la cual estamos aprendiendo. Porque si esa hubiese sido la instrucción, aparte de traerle un carro específico, la instrucción de Jesús hubiese sido un carro que nadie ha manejado. 0 millas. Porque esa fue precisamente la instrucción que vemos en el paralelo. En Marcos 11:2, vean lo que dice. Y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Jesús instruye a 2 de sus discípulos, vayan a la aldea cercana, en la cual van a encontrar a un pollino atado, cual ningún hombre ha montado. Desátenlo y traédmelo. Nosotros podemos ver la instrucción como algo simple. Pero queridos hermanos, regresando a la analogía o al ejemplo de si Jesús regresase en los tiempos de nosotros, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos de ir siguiendo las instrucciones del maestro, encontrar un carro, posiblemente con las llaves en el volante, encenderlo y traerlo? Posiblemente nuestro pensar inmediatamente sería, pero Señor, la gente me va a golpear pensando que me voy a robar este carro. Muy posiblemente ese fue el pensamiento de los discípulos. Maestro, ¿cómo esperas que nosotros simplemente vayamos y encontremos un pollino y sin hablar con nadie lo traigamos? Van a pensar que lo estamos robando. Jesús se encargó de todo. Dice el versículo 21 de Mateo capítulo 3, si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Jesús ya tenía absolutamente todo preparado. Nada fue, hermanos, como que de repente a nuestro Señor se le ocurrió. No, todo ya estaba preparado. Y como lo podemos ver desde el principio, hermanos, incluso Dios, para cumplir sus propósitos, hace el uso de animales. Ya habíamos aprendido previamente cómo nuestro Señor Jesucristo pagó el impuesto no solamente de Él, sino de su siervo Pedro, sacando esa moneda de la boca de un pescado. En el Antiguo Testamento podemos ver cómo usó a cuervos para alimentar a sus siervos. Y aquí podemos ver que ahora pide por un pollino, un burrito. Ahora nosotros nos podríamos preguntar por qué un burrito, por qué no un caballo blanco. El mismo versículo 4 de Mateo capítulo 21 nos da la respuesta. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Más de 500 años antes de esta escena,
Dios había entregado la profecía a su siervo Zacarías de que de esta manera específicamente sucedería. Vean lo que dice el libro de Zacarías capítulo 9, versículo 9. Dice la palabra de Dios: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, mucha atención, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Más de 500 años atrás, hermanos, Dios entregó a su profeta instrucciones específicas de cómo sería la llegada y la entrada del rey. Claramente lo podemos ver, hermanos, que ya había sido profetizado, pero de la misma manera, hermanos, en el Antiguo Testamento encontramos una escena en particular cuando un rey instruye que su hijo, que está a punto de tomar el trono como heredero, de la misma forma montó una mula. Vean lo que pasó, hermanos, cuando David declara a Salomón su heredero y el rey de Israel. En Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 33, encontramos este detalle y dice lo siguiente. Hablando David, dice: y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula, en un burro, y llevadlo a Gihón, y ahí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Salomón fue un rey como muchos otros, pero Jesucristo, queridos hermanos, es el rey como ningún otro. Y todas estas escenas que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, incluyendo la del propio Salomón, como antes de tomar su trono como heredero del reino montó en un burro, no era más que una escena, una sombra de lo que iba a suceder con el verdadero rey, con nuestro Señor Jesucristo. Como ya lo mencioné, nuestro Señor Jesús es un rey muy diferente a los diferentes reyes en la historia, e incluso los reyes en el tiempo presente, en las monarquías que todavía existen. Nuestro Señor Jesucristo no es un rey que desconoce a su pueblo. Nuestro Señor Jesucristo no es un rey que busca el provecho de ellos mismos para enriquecerse, no. Jesucristo es un rey que busca a un pueblo para salvarlo. Busca un pueblo para manifestar su gracia. Busca un pueblo al cual humildemente busca para salvar. Y es precisamente por eso, hermanos, que vemos que Jesús llega montado en un burro. Porque este rey, queridos hermanos, es un rey manso, dulce, apacible, lleno de misericordia, y por eso es que entró montado en un burro que nunca había sido antes montado, y no en un carro de guerra o montado en un caballo blanco. Tal como fue profetizado, queridos hermanos, se cumplió. Mateo 21:6 continúa diciendo: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Queridos hermanos, los discípulos en esta escena en particular no tienen la menor idea de lo que está pasando. Los discípulos en esta escena, hermanos, no reconocen la profecía de Zacarías capítulo 9 que usted y yo hoy tenemos conocimiento. Algo que es necesario que conozcamos, hermanos, es que la revelación que los discípulos tenían en este tiempo estaba a medias. Usted y yo, que ya tenemos la Biblia entera, podemos ver el plan completo de Dios, pero los discípulos no la tenían. Por consecuencia, ellos no tienen la menor idea de lo que está pasando. Posiblemente ellos se preguntaron: pero ¿por qué nos está pidiendo este burrito que nunca ha sido montado? El Evangelio de Juan nos da el detalle, hermanos, que no fue hasta después, cuando nuestro Señor Jesucristo es glorificado, que los discípulos entienden el propósito de todas estas cosas. Tal como lo vemos en Juan 12:16, donde dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se les habían hecho.
Los discípulos no entendían, los discípulos no saben lo que está pasando. No fue hasta después que ellos entendieron, oh, el profeta Zacarías habló de esto y se cumplió en el Mesías. Así llegamos a la segunda sección de esta narración, hermanos, donde ahora quiero resaltar la reacción de la multitud, como lo vemos del versículo 8 en adelante. Dice Mateo 21:8, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. En esta escena en particular, hermanos, no solamente nos encontramos con los habitantes de Jerusalén, sino con muchas otras personas de las áreas cercanas, porque se da la casualidad, para nosotros en Dios no hay casualidad, que era el tiempo de la Pascua. Y como de costumbre todos iban a Jerusalén. Por lo tanto, la multitud que se menciona, queridos hermanos, no era solamente los habitantes de la ciudad, sino muchas de las personas a sus alrededores. Y de la misma forma podemos ver, hermanos, cómo ellos tenían ciertas costumbres cuando recibían a un rey. Por ejemplo, aquí podemos ver que ellos comienzan a echar sus mantos en el camino para que el rey pasase sobre ellos, simbolizando el respeto que le tenían y a la vez la sumisión a su autoridad. Esto lo podemos ver de la misma manera, hermanos, en el Antiguo Testamento con el rey Jehú. Dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes 9:13, entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron, Jehú es rey. Ahora tienen al Rey de Reyes, Señor de Señores, y comienzan a echar sus mantos y comienzan a gritar, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Como lo podemos ver en el propio texto, había ciertas personas en la ciudad que no sabían lo que estaba sucediendo, por lo tanto ellos al escuchar el alboroto se preguntan entre sí, ¿quién es este? ¿Quién es este que está generando tanto alboroto? Dice Mateo 21:10, y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Algunos ciudadanos no tenían conocimiento, solamente veían a la multitud que decían, Hosana al Hijo de David. Ahora, aquí de la misma manera, hermanos, encontramos un detalle importante. Esta expresión, Hosana al Hijo de David, significa literalmente, cuando nosotros lo traducimos, significa sálvanos ahora, sálvanos, oh Rey. De la misma forma, hermanos, durante el tiempo de la Pascua, ellos tenían ciertas costumbres y una de ellas era cantar los salmos del 113 al Salmo 118. Un conjunto de salmos conocido como el Jayel. Y durante el tiempo de la Pascua comúnmente cantaban el Salmo 113 hasta el Salmo 118. Y quiero que me acompañen sin perder Mateo, hermanos, al Salmo 118 para ver un detalle importante. Salmo 118, este propio salmo era conocido como un salmo de liberación o como el salmo del vencedor. Y vean lo que dice el Salmo 118 en el verso 25. Salmo 118, versículo 25, dice la palabra, oh Jehová, ¿cómo dice, hermanos? Sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Es literalmente lo mismo que están gritando, como lo relata el Evangelio Mateo. Hosana al Hijo de David, hosana en las alturas. Están de manera cantando el Salmo 118, pero a la vez están pidiendo salvación. Pero queridos hermanos, una vez más, ellos están expresando palabras que no entienden. Ellos están pidiendo salvación, pero no olvidemos que la salvación que ellos piden es del Imperio Romano, no de la esclavitud de sus pecados. Por lo tanto, muchos de ellos, la mayoría, van a ser decepcionados. Pero ellos gritaban, hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas.
Las palabras de hoy sería: Jesús, Mesías, sálvanos, sálvanos ahora. Pero queridos hermanos, las mismas personas que gritaban Hosana al Hijo de David, días después estarían gritando: crucifíquenlo. Lo cual nos muestra que esta gente no tenía ni la menor idea lo que estaban cantando, lo que estaban exclamando. Pero lo que sí nos muestra este detalle, hermanos, es algo que no ha cambiado mucho hasta el día de hoy. Que la gente busca a Jesús no por quien Él es, sino por sus propios deseos egoístas. La gente no buscaba arrepentimiento. La gente no buscaba salvación de su esclavitud de pecado. Ellos buscaban salvación de Roma. Ellos buscaban la prosperidad experimentada en los tiempos de David, en los tiempos de Salomón. Ellos buscaban a Jesús por su propio beneficio. Por lo tanto, podemos concluir que este clamor, Jesús, Mesías, sálvanos ahora, era una adoración falsa. Con sus labios adoraban a Dios, pero su corazón verdaderamente estaba lejos de Él. Y queridos hermanos, nosotros no estamos muy lejos de esa propia realidad. Muchos de nosotros hoy en día podemos de la misma manera cantar a Dios, adorar su nombre, cerrar nuestros ojos, levantar las manos. Pero nuestro estilo de vida refleja todo lo contrario. Y muy posiblemente para ese tipo de personas, si estuviesen presentes a las afueras de Jerusalén, serían el mismo tipo de persona que gritarían Hosana al Hijo de David y días después gritarían crucifíquenlo. Porque las cosas no han cambiado mucho. Lo cual nos lleva a la tercera sección, que es donde vemos que Jesús, que analiza los corazones, queridos hermanos, conocía perfectamente su falsa adoración. En esta tercera sección, hermanos, quiero resaltar el sentimiento del Mesías ante la multitud, que aparentemente, hermanos, no perdamos de vista, aparentemente le están adorando. Si nosotros leemos, hermanos, la Biblia de una manera superficial, sin profundizar en los detalles, podríamos decir: oh, wow, qué glorioso hubiese sido estar presente junto con la multitud a las afueras de Jerusalén cuando llegó el Mesías y juntamente con ellos cantar, gritar, Hosana al Hijo de David. Muchos hasta dirían: se sentiría la presencia de Dios. Pero queridos hermanos, ¿cuál creen ustedes que fue la reacción de Jesús al ver a la multitud que gritaban Hosana al Hijo de David? A primera vista podríamos decir: el rey está contento. Jesús ahora está viendo la multitud que le adora, su corazón se va a complacer y va a llegar contento porque ahora la multitud le está recibiendo. Hermanos, eso para nada fue lo que sucedió. De hecho, lo que pasó, hermanos, es que el corazón de nuestro Señor Jesucristo fue quebrantado al punto que lloró. ¿Por qué? Porque Él vio la falsedad en un pueblo que le adoraba con sus labios, pero su corazón estaba lejos de Él. Vean lo que dice el paralelo de Lucas. En Lucas capítulo 19, versículo 38. Lucas capítulo 19, versículo 38, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Ayúdeme a leer el versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Nuestro Señor Jesucristo ahora tiene a la ciudad de cerca, está viendo a la multitud, está escuchando que ellos gritan, ellos adoran aparentemente Hosana al Hijo de David. Pensaríamos: Jesús va a estar contento porque la gente, su iglesia, su pueblo le está adorando. Pero dice la palabra que cuando vio a la ciudad, cuando vio a la multitud, lloró sobre ella. Versículo 42 diciendo:
Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Jesús fue a ellos, queridos hermanos, para ofrecer salvación. Jesús fue a ellos con un corazón compasivo, ofreciéndoles una libertad de su esclavitud, pero ellos prefirieron crucificarlo. Y por eso Jesús lloró, por su falsedad, por su hipocresía. Y queridos hermanos, no estamos muy lejos nosotros de esa propia realidad. Podemos pensar muchas veces equivocadamente: a mí me encanta alabar y adorar a Dios. Yo levanto mis manos, cierro mis ojos, hasta lloro. Pero querido hermano, hermana, la verdadera adoración delante de Dios es tu estilo de vida. Por lo tanto, si tú lloras, cantas, levantas las manos, gritas amén a las predicaciones, pero tu estilo de vida no refleja lo mismo que expresas con tu boca, eres un hipócrita. Y no solamente eso, tu eternidad está en peligro. Jesús sabía que la adoración falsa de este pueblo era pasajera. Ellos estaban ciegos a la verdadera naturaleza de quién es Jesús y por consecuencia su reino. Ellos buscaban a Jesús por puro beneficio propio. No es la primera vez que vemos eso en la Escritura. Después de que nuestro Señor Jesús alimentó a la multitud, mucha gente aparentemente le siguió. ¿Y qué fue lo que les dijo Jesús? Ustedes me siguen porque se saciaron. Ustedes me siguen porque les di de comer. Y hermanos, ¿cuánta gente en los tiempos de nosotros no busca a Dios por las mismas razones? Agreguemos a eso que la gente presenta de la misma manera a ese Dios falso. Ven a Dios porque Dios te va a dar esto y te va a dar el otro. Hermanos, ese no es el evangelio. Nosotros debemos de buscar genuinamente a Jesús porque reconocemos nuestra condición separados de Él. Estamos perdidos. Pero esta gente, como lo podemos ver, estaba ciega. Y por consecuencia estaban alabando de una manera externa, pero después gritarían: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Son pocas las veces, queridos hermanos, que la palabra de Dios relata que nuestro Señor Jesucristo lloró. Una de ellas fue la muerte de Lázaro. Que por cierto, hermanos, en esa escena Jesús no lloró por la muerte física de Lázaro, porque como lo podemos ver en la propia escena, lo iba a resucitar. Jesús no lloró por la muerte física de Lázaro. Jesús lloró porque cuando vio a Lázaro, después de días de muerto que ya olía mal, vio la condición en la cual el mundo se encuentra. Y es por eso que Jesús lloró. Y aquí podemos ver otra escena donde Jesús ahora llora por la incredulidad de un pueblo que le alaba de una manera externa. Que gritan: sálvanos, Jesús. Pero la salvación que ellos buscaban era una salvación a su propia manera. Queridos hermanos, nosotros podríamos estar cometiendo el mismo error el día de hoy. Buscar a Jesús por una salvación solamente de lo que nosotros consideramos conveniente, no de nuestro estilo de vida pecador. Como que aparentemente ahí sí no queremos nada que ver con Jesús. Peor aún, algunos buscan a Jesús como su Salvador, pero no lo quieren reconocer como su Señor. Pero eso es imposible, hermano, hermana. Si Jesús es verdaderamente tu Salvador, Jesús es tu Señor y Él dicta la manera en que tú vives. Por lo tanto, si tú vives como a ti te place, Jesús no es tu Salvador porque tampoco es tu Señor. Y puede ser como esa multitud engañada que externamente están alabando a Dios. Y que si fuesen a partir de esta tierra, serían como esos millones de personas que le van a decir a Jesús: en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero Dios les va a decir: apártense de mí, nunca los conocí. Queridos hermanos, esa es una realidad presente en nuestros tiempos. Gente que dice estar en Cristo, pero no le conocen. Gente que dice buscar a Cristo, pero lo hacen por sus propias razones egoístas. No buscan a Dios por quien Él es. Analicemos nuestro corazón, hermanos.
Posiblemente nosotros podemos ser una de esas personas. Si ese es el caso, estamos a tiempo. Estamos a tiempo de reconocer nuestra falsedad delante de Dios y pedirle de una manera genuina: Jesús, sálvame del pecado que gobierna mi vida. Sálvame de la condenación eterna. Es verdaderamente triste, hermanos, cómo esta multitud que vemos en la entrada triunfante de Jerusalén es de una manera u otra, hermanos, es el estado actual de la iglesia a lo largo de la historia. Desde el nacimiento de la iglesia, queridos hermanos, ha habido y existirá hasta que Jesús venga por su iglesia una gran porción de personas engañadas, que se congregaban domingo a domingo, que ofrendaban, que servían, pero en lo más interno de su ser no conocen a Dios. Por lo tanto, la pregunta que verdaderamente cada uno de nosotros nos debemos de hacer no es si cerramos los ojos cuando adoramos a Dios, no es si decimos amén a las predicaciones. La pregunta que cada uno de nosotros nos debemos de hacer con toda la seriedad es: ¿has nacido de nuevo? Y si la respuesta es sí, la pregunta que sigue es: ¿tu estilo de vida lo refleja? ¿O somos cristianos solamente en la iglesia? Pero en la casa, nada que ver. En el trabajo, nadie sabe que somos cristianos. Queremos ser cristianos a la escondida. ¿Ha genuinamente Dios transformado tu vida? ¿Está el carácter de Cristo siendo formado en tu vida personal, amigo, amiga? Porque si tu respuesta es no, estás en peligro. Y si tú fueses a partir en esta noche de esta tierra, te vas a presentar delante de aquel que juzga las acciones de cada hombre y que no tendrá por inocente al culpable. Y queridos hermanos, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Mientras haya vida, hay esperanza. Si nosotros somos una de esas personas, hay tiempo para arrepentirnos y genuinamente buscar a Jesús. Ese Jesús que fue prometido desde el principio, que vendría a pisotear la cabeza de la serpiente, que vendría a morir en un madero por usted y por mí, pero que de una manera sin engaño, aquellas personas que salvan no se quedan sin transformarse, queridos hermanos. No es posible una salvación sin regeneración. Por lo tanto, si nosotros decimos estar en Cristo, pero nuestro estilo de vida refleja lo contrario, hermano, hermana, amigo, amiga, puede que tú seas una de esas personas en la multitud que gritaban: Hosana al Hijo de David, pero que días después gritarían: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Desde Génesis se prometió que vendría uno que le pisaría la cabeza a la serpiente, uno cuya sangre clama mejor que la de Abel, uno cuya sangre limpiaría multitud de pecados. El profeta Miqueas profetizó que nacería en Belén, y así fue. Isaías profetizó que nacería de una virgen, y así fue. El propio Isaías profetizó que sería una luz incluso para los gentiles, como lo es usted y como lo soy yo, y así fue. Zacarías profetizó que entraría montado en un pollino, y así fue. Zacarías profetizó que sería vendido por 30 monedas de plata, y así fue. Isaías profetizó que cargaría nuestras enfermedades, sufriría nuestros dolores y sería herido por nuestras rebeliones, y así fue. Cada una de las profecías del Mesías se cumplió en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y queridos hermanos, ese mismo en el cual se cumplió la gran lista de más de cientos de profecías, él mismo dijo que regresaría por su iglesia. ¿Tú lo crees?
¿Te estás preparando para encontrarte con tu Salvador? Cuando nuestro Señor Jesucristo asciende al cielo, algunos de sus discípulos presentes estaban maravillados con esa escena. Y juntamente en la ascensión de nuestro Señor dice la palabra que se presentaron dos ángeles, los cuales dijeron lo siguiente: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Queridos hermanos, Jesús regresará por su iglesia. Pero su segunda venida será muy diferente a la primera. En la primera lo podemos ver en su humildad montado en un pollino. La segunda venida, hermanos, no será así. En su segunda venida viene con toda su gloria, honra y fortaleza. Y como muy acertadamente dijo el pastor Paul Washer, ese será el mejor o peor día de nuestras vidas. Depende de qué lado de la raya nos encontremos. Si estamos en Cristo, será el día más glorioso y el mejor día de nuestras vidas. Pero si estamos fuera de Cristo, será el peor día de nuestras vidas. Porque Jesucristo ya no vendrá en su humildad, sino que viene a juzgar a las naciones. Viene por su iglesia santa. Viene por su iglesia que no se contamina con la porquería de pecado que existe en este mundo. Una iglesia que está dispuesta a pagar el precio. Una iglesia que ha entendido el propósito por el cual Jesús vino a esta tierra. Una iglesia que vive en las buenas obras que Jesús preparó para que nosotros de antemano anduviésemos en ellas. Y amigo, amiga, si tú no eres esa iglesia, tu vida está en peligro. El apóstol Juan tuvo el enorme privilegio de ver este evento tan glorioso, conocido como la segunda venida de nuestro Dios. Y en parte le fue permitido escribir algunos de los detalles. Él mismo relata cómo no le fue permitido escribir todo, pero algunos detalles le fueron permitidos escribir. Y quiero que notemos estos detalles, hermanos, como un contraste en la entrada triunfante de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén en su primera venida y cómo será la segunda venida. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra de Dios: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Versículo 13 del mismo capítulo dice: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Y vean la descripción que ahora presenta Juan en contraste con la entrada que vemos en Mateo capítulo 21. Este Hijo del Hombre que vio Juan estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, ¿cuál fue la reacción de Juan? Caí como muerto a sus pies. Un siervo de Dios, expuesto a la gloria del Rey, dice él: caí como muerto. Hermanos, si eso fue con su siervo Juan, ¿qué se espera del mundo que se encuentra fuera de Cristo? El profeta Isaías tuvo un encuentro similar, como lo vemos en su libro. Dice él, cuando vio la gloria de Dios, también dijo: ¡ay de mí!
En el original dice, maldito soy, porque siendo pecador he visto mis ojos al Rey de la Gloria. Continúa diciendo, versículo 17 de Apocalipsis capítulo 1, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Son muchas otras las escenas las que nosotros podemos encontrar en este último libro de Apocalipsis sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pero en esta oportunidad, hermanos, me gustaría concluir con la escena que encontramos en Apocalipsis capítulo 22. Así como podemos ver en el Evangelio de Mateo que la multitud salió a la afuera de la ciudad para recibir al Rey, queridos hermanos, un día, el día estipulado por Dios desde antes de la fundación del mundo, Él vendrá por su iglesia que de una manera similar le encontrará en las alturas para venir a juzgar al mundo y reinar por la eternidad. Y quiero que nos despidamos en esta oportunidad, queridos hermanos, pero no sin antes recalcar una vez más, asegurémonos, queridos hermanos, como el apóstol Pablo le dijo a la iglesia, que nos examinemos a nosotros mismos para ver si verdaderamente estamos en la fe. No vaya a ser que nuestra adoración sea falsa, solamente de una manera externa, pero que nuestro corazón esté lejos de Dios. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 en adelante dice, he aquí, yo vengo pronto. Hermano, hermana, nuestro Rey viene pronto. No vendrá montado en un pollino. Viene en toda su gloria y fortaleza a juzgar a las naciones, derramar su ira sobre todos aquellos pecadores que no han sido rociados por la sangre del Cordero. Continúa diciendo, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Versículo 15, mas los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen, ven, la iglesia ya anhela este encuentro con el Maestro. Y el que oye diga, ven. El que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y el último versículo, no solamente del libro de Apocalipsis, sino de toda la Biblia, en el cual el canón fue cerrado, fue sellado, dice lo siguiente, versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ¿qué es lo que dice? Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Con esas palabras, queridos hermanos, concluye la Biblia. Ciertamente vengo en breve. Ninguno de nosotros, ningún ser, ni siquiera los ángeles saben cuándo regresará nuestro Señor Jesucristo. Pero la palabra de Dios nos enseña que viene en breve. La palabra de Dios nos enseña que su iglesia verdadera se prepara para ese encuentro tan glorioso con su Rey. La pregunta que cada uno de nosotros debemos de hacer en esta oportunidad, ¿estamos continuamente preparándonos para encontrarnos con el Rey? ¿Nuestro estilo de vida verdaderamente refleja una conversión genuina, un encuentro verdadero con el Rey de Reyes o Señor de Señores, o simplemente estamos siendo parte de un club social? Hermano, hermana, Dios analiza los corazones. Nosotros simplemente nos guiamos por lo que vemos, pero aquel que tiene sus ojos como llama de fuego puede penetrar hasta lo más interno de tu ser. Él sabe en qué condición te encuentras. Él te puede ayudar.
Él ofrece misericordia, Él ofrece gracia. Lo único que espera de nosotros es que genuinamente nos arrepintamos y con un corazón contrito y humillado nos acerquemos a Él. Amigo, amiga, no lo dejes para el día de mañana, porque posiblemente el día de mañana no llegue para ti. No seamos como esa multitud que gritaba, Hosana al Hijo de David, Hosana al que viene en las alturas, y que días después gritarían, crucifíquenlo. Seamos ese pueblo verdadero que ha sido salvado por Dios y que continuamente se está santificando, preparando para aquel encuentro glorioso cuando nos encontremos cara a cara con aquel que dio su sangre por nosotros en aquel madero. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta oportunidad, Señor, por enviar a tu Hijo Jesucristo a este mundo. Tu palabra nos enseña que Él se humilló, se despojó. Vino a esta tierra no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En tu palabra podemos ver ese triste detalle que cuando nuestro Señor Jesucristo ese domingo de Ramos llega a Jerusalén y ve a la multitud que gritaban, Hosana al Hijo de David, dice tu palabra que el Rey lloró sobre la ciudad. Nuestro Señor Jesucristo vio la condición verdadera de esa multitud. Nuestro Señor Jesucristo vio los deseos egoístas en el corazón de esa multitud. Padre, ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos de una manera genuina a la luz de tu palabra. No sea, Señor, que nosotros estemos engañados de la misma manera, pensando equivocadamente que estamos en ti, pero nuestro estilo de vida refleja lo contrario. Tu palabra nos enseña que muchos te dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? El Rey le responderá, apartaos de mí, nunca os conocí. Señor, ayúdanos a genuinamente, verdaderamente, Señor, permanecer en ti. Si alguno en medio de nosotros estuviese engañado, sea tu Espíritu Santo, Señor, redarguyendo ese corazón de piedra, Señor, mostrando la condición en la que verdaderamente se encuentra, a la vez trayendo la convicción, Señor, de que todos aquellos que tú genuinamente salvas, transformas, Señor, regeneras, para que vivamos una vida santa. Tú prometiste, Señor, a lo largo de todas las profecías, el cumplimiento de tu Hijo Jesucristo llegando a esta tierra, y cada una de esas profecías se cumplió al pie de la letra. Están algunas profecías por cumplirse, Señor, pero la más gloriosa de todas es que el Rey regresará por su iglesia. La palabra nos enseña que el Espíritu y la iglesia dicen, ven. Señor, tu iglesia anhela ese encuentro, Señor. Muchas veces nos cansamos y agobiamos con todo lo que existe en este mundo, Señor. Tu verdadera iglesia, Señor, ya no quiere nada que ver con este mundo. La falsa iglesia está muy complacida con los placeres de este mundo. Tu verdadera iglesia, Señor, anhela ese momento glorioso en el cual nos encontraremos por la eternidad con el Rey, con el Dios Todopoderoso. Si hubiese alguna persona, Señor, que aún no te conoce, clamamos a ti, Señor, sálvalo. Sálvale, Señor, sálvale ahora. Hosana al Hijo de David. Gracias te damos, Señor, por tan glorioso sacrificio por amor a nosotros. Todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.